Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y pasaba por ciudades y aldeas, enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. San Lucas presenta de nuevo a Jesús camino de su muerte en Jerusalén, pero el Señor no se dedica a lamentarse por ese destino aciago que humanamente le costaba. Al contrario, aprovecha esos recorridos para enseñar. Piensa primero en los demás, como entonces también ahora se nos entrega cada día. Nos ofrece su doctrina, se dona a sí mismo. Y dice San Lucas que uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta cuestión era muy vigente entre los maestros de la época, porque muchos creían que se salvaban por el mero hecho de ser judíos. Y al mismo tiempo pensaban que eran muy pocas las personas que se salvarían. Pero ese interrogante se ha formulado, como sabemos, en todas las épocas, con gran cantidad de respuestas. Incluso creo que lo tengo de título de un capítulo porque es atractiva la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? También se la preguntan a Juan Pablo II en el libro de Cruzar el umbral de la esperanza. Y las respuestas van desde rigoristas, no se salva casi nadie, hasta laxas, se salva todo el mundo. Es la pregunta ecuménica por excelencia, en perspectiva numérica. ¿Cuántos se salvan? Que lleva como de la mano otra pregunta: ¿quiénes son esas personas selectas que se pueden salvar? Con un poco de perspicacia podemos suponer que en el fondo se encuentra la siguiente interrogación. Nosotros, nuestra raza, nuestra religión, somos los que estamos en ese grupo, ¿verdad? Y entonces la respuesta de Jesús es la siguiente: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Y no se refiere a cuestiones anatómicas de incapacidad de cruzar debido a la obesidad, sino pues a unas dificultades que vamos a ver ahora. No responde Jesús directamente: se salvan pocos, se salvan muchos. Ni tampoco entra en el planteamiento reduccionista e inclusivista. Alguno de ustedes aquí es experto en este tema, porque hizo la tesis al respecto, que movía a muchos de sus contemporáneos. Nos salvamos pocos, nosotros los elegidos, puede ser una respuesta, ¿no? Le preguntan por un número y él enseña cómo. Esfuércense. Nos habla de lucha, de un empeño que cuesta. No se trata de un camino de rosas, sino de una puerta angosta. En las grandes ciudades de esa época existía una gran puerta para facilitar el acceso, pues si eso es lo que tenían en la cabeza quienes escuchaban a Jesús, aquí está explicando que esa puerta pues no es grande, es estrecha, incluso puede estar cerrada, como veremos más adelante. La salvación es una meta ardua, no es tan fácil como cruzar por una puerta, como son de los estadios, ¿no? Que están como para facilitar el paso, no es el caso. Tu respuesta, Señor, es que el reino solo tiene una puerta y estrechita, angosta. Y por eso hay que forcejear, hay que empujar, también a veces pasa en los conciertos así, ¿no? Que hay que luchar para entrar por ella. Muchos de los que se creen con derecho natural a la salvación no la alcanzarán, mientras verán entrar al reino a los pecadores que consideraban perdidos. Es la respuesta que da Jesús, es como muy escandalosa, podríamos decir. En resumen, lo importante no es la respuesta teórica sobre cuántos se salvan, el número de la salvación, sino
lo más importante es el propósito, y aquí lo podemos hacer cada uno de nosotros, el propósito concreto de convertirse, de cambiar, de esforzarse para entrar por esa puerta estrecha, hacer lo que haga falta para poder pasar. Se trata de un concurso, no los de la televisión, eso es una palabra técnica, teológica. El protagonismo es de la gracia de Dios, la prioridad es de Jesucristo, pero el Señor también quiere contar con el aporte de nuestra lucha, que cursen el camino los dos al mismo tiempo, coge concurso. Cursa la gracia de Dios y cursa nuestro esfuerzo, como hizo Jesús mismo también, que era Dios, pero era hombre y luchaba como hombre para identificarse con la voluntad de Dios Padre. Tu Señor quieres que todos nos salvemos. Jesús es la puerta, en otra parte lo dice cuando habla del buen pastor, yo soy la puerta, ¿no?, del aprisco, pero pide el esfuerzo, pide la conversión. Esa es como la idea central de esta meditación. Otros evangelios asocian la idea de la puerta angosta a un camino empinado. Aquí tenemos, casi todos los pueblos tienen el Cerro de la Cruz, esta mañana lo estuvimos haciendo en bicicleta, para llegar allá, para coronarse a pie o en bicicleta hace falta esforzarse, llegar cansados, sudados, con sed, con las vestiduras rasgadas, con la piel amoratada. La salvación requiere esfuerzo, requiere lucha. San Pablo compara esta ascética con las dietas, con los entrenamientos, con los sacrificios innumerables que hacen los atletas en el estadio o en el gimnasio y que les ponen a comer unas cosas que otros no pueden comer, ¿qué tal? Me acuerdo de un gran ciclista que decía eso, ¿no? Yo hamburguesa, años sin comer hamburguesa, era un gringo, por una medalla. Y San José María comentaba en una reunión con sus hijos que si luchamos deportivamente cada día, el último acto de deporte será un salto de la cama al cielo. Pero bueno, requiere todo el esfuerzo que un deportista lleva para poder cumplir sus metas. San Juan Pablo II explicaba la dureza de este camino con el verbo aceptar. Se trata de tener humildad para bajar la cabeza y acoger esas llamadas que Dios nos hace. Por eso la agonía, que es el término griego traducido como esfuércense, la lucha es para aceptar la palabra de Dios, lo que nos pide el Señor y sus consecuencias morales, el sufrimiento, las exigencias del Evangelio. Entonces decía San Juan Pablo II, que sufrió mucho en la vida, desde antes de ser sacerdote, en el comunismo polaco, bajo la invasión de los nazis, bajo la invasión de los rusos, las persecuciones, las dificultades que tuvo como papa. Bueno, pues sabía de lo que estaba hablando y por eso es santo, porque coronó el camino. La puerta angosta es ante todo la aceptación humilde de la palabra de Dios, en la fe pura y en la confianza serena. Aceptar sus perspectivas sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la historia. A veces es difícil aceptar lo que el Señor nos da o lo que nos pide, como que quisiéramos que las cosas se hagan a nuestro modo. Pues la puerta angosta es que se haga al modo de Dios, como aprendemos de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Estoy leyendo por otro lado, y estos días un teólogo italiano, y recordaba esa escena del niño perdido allá en el templo, ¿no? María y José, padres de aquel muchachito que está llegando a la adolescencia. ¿Por qué nos hiciste esto? Dice, bueno, porque debía preocuparme de las cosas de mi Padre. Debía ejercitar mi libertad, que ya empieza pues a florecer, cumpliendo la voluntad de Dios, haciéndome feliz en obediencia a lo que mi Padre quiere. Y ellos, como buenos padres, dicen, bueno, pues mi función paterna y materna es facilitar que Él cumpla la voluntad del Padre. Aceptar la palabra de Dios, sus exigencias, sus perspectivas sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la historia. Es la observancia de la ley moral. Hacer lo que Dios quiere, evitar lo que a Dios le molesta. Esa es la puerta angosta. Y no es fácil, ¿no? La lucha es ética. Cumplir los mandamientos, ir a misa el domingo, es más fácil quedar haciendo la Premier, la Fórmula 1. Vivir pues la justicia, la castidad, el trabajo esforzado.
Aceptar el sufrimiento como medio de expiación y de redención para sí y para los demás, y como expresión suprema del amor. La puerta angosta, concluye Juan Pablo II, es, en una palabra, acoger la mentalidad evangélica, que encuentra en el Sermón de la Montaña su más pura explicación. Acoger que los bienaventurados son los pobres, los perseguidos, los que lloran, los que viven la santa pureza, los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la puerta angosta que el Señor nos pone. Son pocos los que se salvan, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Con su respuesta sobre ese esfuerzo para entrar por la puerta angosta, tú, Señor, no es que nos cierres el acceso, sino que nos muestras la forma de ingresar. Nos das, por así decir, la contraseña, que es la lucha, el empeño. Pero no a ramalazos, un día grandes sacrificios, subir a Monserrate de rodillas y todo el mes siguiente desorden y olvido. Tú, Señor, quieres que nos levantemos después de cada caída, que luchemos, aunque parezca que no avanzamos, porque avanzamos mucho, que ganamos en humildad, y ese mismo empeño por estar comenzando y recomenzando, esa es la vida espiritual, ese es el esfuerzo que el Señor espera. Saber que Dios no se fija tanto en nuestras victorias como en nuestros esfuerzos, nos llevará a luchar deportivamente, con caídas y con victorias. Cuando se habla de la lucha deportiva, se está hablando de esto. Hay equipos que les pueden meter un gol y no pasa nada. Lo importante es empatar y, si es posible, ganar. Y si termina empatado, pues bueno, hay que ganar el que sigue, y así la copa al final de la temporada, ¿no? Como decimos algunos, hay equipos que ganan partidos y otros que ganan campeonatos. Ya se dio por aludido uno de los primeros. Bueno, pues no importa perder, que le metan un gol, no importa perder un partido, lo importante es, pues hay que entrenar más, hay que esforzarse más, y así en la vida espiritual. Ojalá uno hiciera pues un invicto de toda la temporada y todo ganado y pues todo ideal, 3 puntos por cada partido, pero si no se logra, que es lo normal en un cristiano cualquiera, lo importante es esforzados, ¿no? Luchar por entrar por la puerta angosta. Tú, Señor, no nos pides un expediente inmaculado, sino el esfuerzo, la lucha, el empeño cotidiano. Como dice Forja, en la tierra no seremos santos ninguno. No haremos más que luchar, luchar y luchar. Esa es la vida espiritual. Por eso los últimos papas invitan tanto a que no tengamos miedo. Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, no tengáis miedo. Pues Dios es nuestro Padre y nos ayuda en las batallas. Para eso envía a su Hijo, para mostrarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para que nos quedará fácil imitarlo, pero también porque es nuestro hermano mayor, nuestro intercesor, que nos da su gracia para la lucha, toda la gracia que necesitemos. Hace un tiempo un joven le explicaba al Papa Francisco sus temores en la lucha espiritual. Y entonces el Papa le decía que esto es así como Jesús. San Lucas muestra que está caminando hacia Jerusalén y mientras va caminando va enseñando. Dice, caminar es un arte. Mañana veía varias familias que subían allá a la cruz y era bonito ver pues la mamá, el niño, el papá, el abuelo. Caminar es un arte, porque si caminamos siempre deprisa nos cansamos y no podemos llegar al final del camino. Hay que ir regulado. A mí pasa que se le adelantan a uno personas aparentemente más débiles y uno dice, ya las veré más adelante. Y también pasa que uno después no las ve, pero bueno, no importa. Lo importante es llegar allá regulado. En cambio, si nos detenemos, si no camina muy rápido se cansa y no llega. Si nos detenemos y no caminamos, ni siquiera llegamos tampoco. Caminar, sigue diciendo Francisco, es precisamente el arte de mirar el horizonte, pensar a dónde quiero ir, pero también soportar el cansancio del camino. Esto de que la vida espiritual es lucha es importante, escucharlo y hacerlo vida y no asustarse. No asustarse porque a uno le cueste, no asustarse porque uno caiga, porque uno está subiendo y se tropieza o se
daña las manos con una rama, eso forma parte del camino. Muchas veces el camino es difícil, no es fácil. Quiero ser fiel a este camino, pero no es fácil, escuchas, era lo que le decía al muchacho. No es fácil, Santo Padre, caminar, ser un cristiano que lucha por ser coherente con su fe. No es fácil. Hay oscuridad, hay días de fracaso, incluso alguna jornada de caída. Uno cae. Pero piensen siempre en esto, no tengan miedo de los fracasos, no tengan miedo de las caídas. En el arte de caminar, lo que importa no es no caer, sino no quedarse caídos. Esto es una de las cosas que tengo amigos que se dedican al tema del fútbol y entrenadores y tal, dicen que hay un tema psicológico, ¿no? Hay colombianos, tenemos esa cosa de que le meten a uno un gol en el minuto 80, ya perdimos el partido. Y ya lo dan por perdido, ¿no? Ya. Y dicen, no, hay 10 minutos para empatar, o incluso para ganar, podemos ganar 3-1, pero luchar, de eso se trata la vida espiritual también. Me metieron un gol, pues hermano, levantarse, pedir perdón y recomenzar. Piensen siempre en esto, no tengan miedo de los fracasos, no tengan miedo de las caídas. En el arte de caminar, lo que importa no es no caer, sino no quedarse caídos. Levantarse pronto, inmediatamente, y seguir andando. Caer y levantarse. Algunos dicen que levantarse es no caer. Pues me caí y me levanto inmediatamente, pues aprendí más, cogí experiencia. Estos días alguien me decía que estaba en materia muy difícil aquí en ingeniería con una profesora muy famosa y tal, perdí un quiz, estaba pues en un drama. Y yo, no, lo importante es el parcial. Fui a la maratón de estudio, que es exitosa, y sacó 5, decía, algo que es re imposible, decía él, pues estaba feliz. No puedo decir las palabras que dijo porque estamos grabando, pero 5 con esa profesora tan difícil. Bueno, por la caída le sirvió para darse cuenta que no era fácil, que había que estudiar más, cómo era la estrategia ahí de resolver la ecuación. No tengan miedo de las caídas. Levantarse pronto y seguir andando. Y esto es bello, esto es trabajar todos los días, caminar humanamente, pero también es malo caminar solos, malo y aburrido. Y gracias a Dios estamos un grupo numeroso y esto es iglesia, esto es comunidad, somos familia. Caminar en comunidad, con los amigos, con quienes nos quieren, esto nos ayuda, porque uno sabe que Él tiene las mismas luchas que uno. Por eso es tan importante el esfuerzo por dar buen ejemplo, porque también me lo contaba alguno en estos días, que me decía que por ahí en un paseo, dice, usted es tremendo, porque le fue fiel a su novia que no estaba por aquí, pero yo no hubiera sido tan fiel con esos ataques que le estaban haciendo. Bueno, el hombre se dice, pues soy fiel, yo voy a portarme bien, y la gente, los amigos se dan cuenta, y entonces también que podía meter la pata y dicen, pues es así, yo voy a ser como él, este es un hombre de palabra, este es un hombre fiel, recio. Caminar en comunidad con los amigos nos ayuda a llegar precisamente a la meta a la que queremos llegar. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no tendrás miedo del camino, gracias. No tener miedo del camino, el camino espiritual, el camino de la santidad. Es difícil, es exigente, pero bueno, también tenemos tantos ejemplos de tantos santos que nos sirven, ¿no? Lo hemos considerado en las meditaciones, gente joven, Carlo Acutis, 16 años, Montserrat Grases, jovencita, Guadalupe, que jovencita se va a México. Bueno, tantos jóvenes por ahí que le dan su vida a Cristo y que son fieles y que, bueno, pues son jóvenes, tienen sus pasiones, tienen el ambiente en que se mueven y han sido fieles. Santo Domingo Sabio, me acuerdo yo cuando era chiquito, me servía mucho de ejemplo, y también Sabio fue santo jovencito. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y Jesús complementa su enseñanza con una comparación, pone como una parábola un poco parecida. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, o sea, ya no solamente es que es angosta, es que está cerrada, os quedaréis fuera. Esto recuerda mucho a la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que las prudentes prepararon las cosas, guardaron aceite en la alcuza, sabían que eso podía ser para largo durante toda la noche. Cuando a medianoche llega el novio, se levantan tan tranquilas. Y las otras ya se les había acabado el aceite. Y entonces ya tienen que ir a comprar al pueblo. Cuando llegan, tocan la puerta. Ábrenos, Señor, ábrenos. No las conozco. Se perdieron por no haber tenido
ese esfuerzo, esa lucha de haber preparado las cosas con prudencia. Esto tiene incluso las mismas palabras. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois, no os conozco. Señor, nos hablas del juicio. Estas son parábolas también ya de momentos del juicio, del momento en que habremos perdido la posibilidad de pelear, porque ya se nos haya acabado el tiempo de merecer en la tierra, cuando ya no servirán los lamentos. O sea, este tiempo aquí en la tierra es, bueno, he caído, me levanto, y lo importante es, como decíamos antes, el último esfuerzo es un salto de la cama al cielo. Y el juicio es, ¿me amas? Y mira, bueno, pues ahí lo intenté, viste, ayer estudié, te ofreciste ratico, luché por aquí, hice esta llamada. Bueno, me equivoqué, pero quise ser fiel. Y bueno, seguramente el Señor dirá, pues entonces eres un siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O te quedó faltando y te quedaron pelos en el alambrado, purifícate en el purgatorio y entra al gozo de tu Señor después. Pero que no vaya a ser que uno intente arreglarse cuando ya no hay tiempo, ¿no? Es posible y triste ese desconocimiento del Señor. Entonces comenzaréis a decir, pero si comimos y bebimos contigo, si enseñaste en nuestras plazas, algunos ven ahí una alusión a la Eucaristía, si yo comulgué alguna vez. Pero Él os dirá, no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Hay una parábola también similar que habla de el rico Epulón. No es que se llamara Epulón, sino Epulón es un adjetivo que gastaba, comía, dedicaba a vivir bueno y no, en realidad no era vivir bueno, pues a comer muy bien, pero no pensaba en los demás. Y en la puerta estaba un pobre, ¿cómo se llamaba? El pobre de la puerta, Lázaro. Y entonces, cuando se mueren, Lázaro está en el cielo y el ricachón Epulón en el infierno. Entonces ya no hay nada que hacer, hermano. No lo hizo cuando estaba vivo. No, anúnciale a mis hermanos para que no vengan a pasar aquí. No, pues, si no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no, ni aunque un muerto resucite. Jesús está diciendo, ni aunque yo resucite, van a hacer caso. Para quien no haya querido luchar, esforzarse contra las propias miserias, no servirá de excusa haber estado cerca del Señor. De nada servirá decir que lo conocimos, que lo acogimos, que compartimos con Él. Es una promesa triste, muy fuerte, pero triste cosa será, pero posible, dice el poeta. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Por eso es que hay que luchar, porque uno nunca sabe nunca sabe el día ni la hora. Esta lucha de hoy puede ser la última. Y puede que uno le dé un infarto aquí en plena meditación y dice, no, pues murió en meditación, o murió en bendición, ¿no? O murió recién confesado, ¿no? Pues entonces, ahorita recibí un mensaje de un amigo de África, un compañero de promoción, dice que su hermano menor, que había hablado con él ayer de conversión, y dijo, sí, yo quiero cambiar, me voy a casar, entonces como cosas de ese estilo, ¿no? Confesarme, organizarme y quiero ser un buen cristiano. Ayer a las 5 de la tarde, y hoy a las 5 de la mañana se murió. Entonces, bueno, estamos encomendándolo, conversamos por él, y uno de los curas de la promoción dice, esos deseos se han cumplido en el cielo. Una persona que tenía esa actitud de cambio, pues ya, el Señor se la tuvo en cuenta y lo cogió en su seno. Nunca sabe uno ni el día ni la hora. El empeño por cruzar la puerta estrecha es compatible, sin embargo, con el desaliento, con el cansancio, porque somos humanos. Si a Jesucristo también le costó cumplir la voluntad del Padre, como vemos en la oración del huerto, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz, hasta llegar a pedirle eso, que lo apartara de la muerte ignominiosa. Dice San José María en Amigos de Dios, cuando nos cansemos en el trabajo, en el estudio, en el apostolado, cuando encontremos cerrazón en el horizonte, entonces los ojos a Cristo, a Jesús bueno, a Jesús cansado, a Jesús hambriento y sediento. Por eso tan bueno hacer la oración leyendo el Evangelio, hacer la oración mirando a Jesús en el sagrario,
Y a San José María le impresionaba mucho ese Jesús hombre. Incluso en un oratorio puso como 3 escenas de Jesús que se nota que es un hombre, un ser humano, que se cansa, que se duerme, que le da sed, que le da hambre. Bueno, y al frente está Jesús Dios, que hace milagros, que resucita muertos. Pero Jesús se cansó, Jesús pasó hambre, Jesús tuvo sed. ¿Cómo te haces entender, Señor? ¿Cómo te haces querer? Te nos muestras como nosotros, en todo menos en el pecado. A veces la oración puede ser: Señor, estoy hasta la coronilla, Señor, estoy fundido, Señor, estoy cansado, o cualquier otra palabra que... Pero uno dice: pero bueno, pero aquí estoy, Señor, como un perro a los pies de su amo, distraído, pero aquí estoy, Señor, quiero serte fiel. Te nos muestras como nosotros en todo menos en el pecado, para que palpemos que contigo podremos vencer nuestras malas inclinaciones, nuestras culpas. Porque no importan ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni las lágrimas. Cristo se cansó, Cristo pasó hambre, Cristo estuvo sediento, Cristo lloró cuando se muere su amigo del alma Lázaro. Lo que importa es la lucha, una contienda amable, porque el Señor permanece siempre a nuestro lado. Lo que importa es la lucha para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Ni siquiera importa el resultado, lo que importa es la lucha, el esfuerzo. Hay una conversa, creo que es noruega, Matlari de apellido, que a mí me tocó la historia porque yo estaba en Roma en esa época y tuvimos alguna tertulia con Joaquín Navarro Valls, que ya también está en el cielo. Y nos contó que había estado en China, en esa famosa cumbre de la ONU y tal, unas peleas ahí tremendas que Juan Pablo II con mucha fortaleza guió y se ganó esa batalla, al menos. Y entonces contó de una mujer muy interesante. Esto era una católica conversa que iba de la representación de Noruega. Ahí viene el famoso chiste aquel de ¿cuál es la capital de Noruega? Os lo dije. Entonces, pues decía esta mujer muy interesante y tal. Ella en el libro habla de él, no dice quién es, pues como porque era un personaje tan importante. Pero ella cuenta que le impresionó mucho la lucha de ese numerario. Porque están en un congreso y uno tiene que hacer las normas de piedad y hacer la oración y el rosario, y están los gringos ahí metiendo la pata, tratando de meter sus goles. Y entonces ella cuenta que en algún almuerzo él le contó con mucha sencillez que a él le costaba esfuerzo sacar adelante cada día su fidelidad a la llamada divina, que él extrañaba la medicina, que él extrañaba su tierra. Entonces cuenta ella: me había dicho que su vocación tenía la raíz en su trabajo, en el lugar en que vivía, aunque también me dijo que echaba de menos su país y su anterior profesión. Entonces fíjate, o sea, él le contó sus defectos, ¿no? Sus luchas. No, yo quisiera ser un hombre fiel ahí, que feliz de estar lejos de mi tierra, feliz de estar ejerciendo otra profesión distinta a la que me gustó inicialmente, pero no, todo eso me cuesta. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo se sirvió de ese testimonio. Era un hombre que le costaban las cosas, pero ahí estaba, murió fiel a su vocación. Dice: comprendí que no era Superman. Lo importante es eso, darse cuenta que nadie de nosotros tiene vocación de Superman. Bueno, incluso Superman tiene su kriptonita, que se tuvo que inventar el guionista, porque llegó un momento en que Superman era increíble y ya dejó de venderse. La gente no le hacía caso, que es que el personaje pues no existe. Está con kriptonita, bueno, ya cercano a mí. Bueno, pues este hombre no era Superman, tenía inclinaciones y gustos que no eran acordes con su vocación y tenía que luchar para mantenerse en su carrera, tenía que esforzarse. Aquello era importante, en algo podíamos parecernos. Tampoco para él, pues ella tenía sus hijos y veía que era muy difícil ser católica coherente, tampoco para él las cosas resultaban tan fáciles como parecían. Aprendí que la palabra clave era vocación. Dios me llama, Dios me da su gracia. A mí me gustó mucho ese testimonio. No es como: hombre, yo lo vi que no se equivocaba, que hacía todo bien. No, que tenía efectos, que le costaban las cosas, pero daba la batalla. Pues ella terminó, entonces, como te digo, convirtiéndose y siendo muy buena católica, haciendo mucho bien con su testimonio. Después de las amenazas para los que no luchen, Jesús concluye con optimismo: y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto se relaciona con la primera lectura, les dejo la tarea para que estén atentos. ¿Qué dice el profeta en la primera lectura de la misa mañana? De esa manera responde Jesús a la pregunta inicial: ¿son muchos los que se salvan?
Y entonces la respuesta es, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, sí, serán muchos los que se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Pero no serán aquellos que se creen primeros por motivos raciales o religiosos, sino los humildes, los que luchan con esfuerzo a pesar de sus limitaciones, los que se consideren indignos. Incluso, es que se me acaba el tiempo, pero hay autores literatos que lo hacen muy bien, donde muestran personajes, estoy pensando en Retorno a Braithwaite, estoy pensando en El Poder y la Gloria, personajes que son como una miseria, ¿no? Y un alcohólico, y termina, en Retorno a Braithwaite se basa eso, ¿no? El alcohólico y tal. La hermanita menor dice, en mi familia, pues son unos ingleses que vienen de Castillo, dice, a los que Dios más quiere es a Sebastián y a mí. A Sebastián porque es un enfermo y a mí porque soy una niña. Cordelia se llama, corazón. Eso es como una especie de evangelio ese testimonio. El que lucha, el enfermo, el que se levanta y se cae, aquel lo terminan poniendo, un pequeño spoiler, ayudando en un convento. Es alcohólico, murió alcohólico, pero luchando. Y seguramente, pues que Dios lo perdonó. Los humildes, los que luchan con esfuerzo, a pesar de sus limitaciones, los que se consideren indignos, ¿no? El buen ladrón, el primero que entra al cielo es el buen ladrón. No es que un tipo, es que este hombre era un santo, no hacía nada malo, no, un ladrón de mucho cuidado, pero amigo, Señor, perdón, listo, ya, se salvó. Esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Se robó el cielo. Bueno, pues esta es nuestra vocación. El Señor quiere que seamos esos últimos gentiles que se sienten a la mesa. De todas las naciones tomaré sacerdotes y levitas, dice Isaías en la primera lectura. Porque hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Esta llamada a la santidad y al apostolado no nos puede envanecer. Al contrario, nos debe estimular a que nos parezcamos más a Jesús, que se presentaba como manso, como humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a cruzar por esa puerta angosta de la humildad, para ocupar los últimos puestos sin remilgos, aunque es posible que nuestra llamada sea la de ponerte en lo más alto de nuestra profesión, que no es incompatible con esa virtud de la humildad. Conscientes de que el puesto importante no es el que ocupemos en la tierra, sino el que ganemos para el reino de los cielos. Acudamos a la Santísima Virgen para que ella nos alcance las gracias de su Hijo en la lucha ordinaria por ser fieles a su llamada, para que así podamos entrar por la puerta angosta al banquete del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.